definición, pero después es importante que ustedes entiendan digamos, la idea al momento de hacer los cálculos para saber qué es lo que tienen que calcular, ¿sí? Nosotros no les vamos a tomar una definición, pero sí ustedes tienen que tener en claro cuál es la diferencia entre una molécula y un mol, porque si no van a hacer los cálculos mal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de masa, ¿sí?, o peso atómico, tengo que decir que cuando uno dice peso atómico, en realidad la palabra peso es incorrecta, estamos hablando de la masa, pero en química y en general nosotros en la vida cotidiana lo utilizamos como sinónimo, ¿sí? En realidad el peso tiene que ver con la masa multiplicada por la constante de gravedad, ¿sí? Pero nosotros habitualmente hablamos como si el peso y la masa fueran sinónimos, ¿sí? Mientras estemos en la Tierra y la constante de gravedad sea siempre la misma, son proporcionales, ¿estamos? En realidad nosotros hablamos siempre en unidades de masa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la masa de un átomo, ¿sí?, ya vamos a ver que un átomo es una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces queda incómodo para un átomo medirlo en gramos o en kilogramos. Por eso surge, ¿sí?, la UMA, que es la unidad de masa atómica. Yo siempre les doy el ejemplo a los chicos, digamos, con algo que no es químico. Piensen en las medidas de longitud. Yo puedo medir, no sé, una regla en centímetros, puedo medir una habitación en metros, pero si yo tengo que medir la distancia Córdoba-Río Cuarto, la voy a medir en kilómetros. ¿Se entiende? Me quedaría a mí incómodo medir la distancia Córdoba-Río Cuarto en centímetros. ¿Lo puedo hacer? Y sí, como poder puedo, pero no se ajusta la unidad a la distancia o al tamaño de lo que estamos midiendo. ¿Se entiende a lo que me refiero? De la misma manera, yo podría decir, yo voy a medir cuánto mide esta calculadora, y yo quiero saber cuántos kilómetros mide esta calculadora. ¿Lo puedo hacer? Y sí, pero en realidad es tan pequeño el objeto que voy a medir que no lo voy a medir en kilómetros, lo voy a medir en centímetros. ¿Se entiende la idea? Para los átomos pasa lo mismo. En el caso, cuando nosotros hablamos de un átomo, ¿sí?, vamos a mirar estas unidades de masas atómicas, ¿sí?, que es la que se toma como referencia, ¿sí? Ain't no sunshine when she's gone. Yo les agradecería si pudieran silenciarse. Ahí los voy a silenciar a todos. Ahí estamos. Así no tenemos interrupciones. Si alguien quiere preguntar algo, eso no lo considero como una interrupción. ¿Estamos? Se desbloquean y preguntan lo que quieran, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de la masa atómica de un elemento, hablamos de una masa promedio, ya hablamos del promedio de los isótopos, ¿sí? Y la vamos a expresar en UMAS. Como lo habíamos dicho, cuando hablamos de la masa atómica se calcula determinando el promedio ponderado de los isótopos, ¿sí? Ahí hay otro ejemplito para que ustedes calculen, ¿sí?, se fijen cuál es la masa que aparece para el caso del bromo. ¿Estamos? Vamos a hablar un poquito de lo que es la masa o peso. Vuelvo a aclarar, uno muchas veces dice peso y lo toma como sinónimo. Lo correcto es masa, pero lo van a encontrar de las dos maneras. La masa molecular. Ahora estamos hablando de la masa que tiene una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de una molécula, estamos hablando de un grupito de átomos. ¿Cuántos átomos? Va a depender de cada tipo de molécula, ¿sí? Pero en general podemos tener 2, 3, 5, 7, 8 átomos que conforman una molécula, ¿sí? De nuevo, tanto para los átomos como para la masa de una molécula, vamos a medirlo en UMAS. ¿Cómo lo calculo? Voy a la tabla y me fijo el valor que encuentro. Pero si yo hablo de la masa de un átomo, de una molécula, la vamos a expresar en UMAS, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en la pantalla. La masa molecular del ácido sulfúrico.
Y de paso les cuento. Una molécula de ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en esta molécula está formada por 4, 5, 7 átomos. ¿Sí? Entonces, es muy pequeña. Entonces, a su masa la vamos a ver en UMA. Ahora, ¿cómo hago el cálculo? Me voy a la tabla y me fijo los valores que encuentro. Por ejemplo, para el hidrógeno van a encontrar un valor de 1. ¿Lo puedo redondear? Sí, con que pongan después del decimal un lugar, 2 lugares si quieren, ya es correcto. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo en la fórmula? 2. Entonces, una UMA es el peso que encuentro en la tabla, lo multiplico por 2 porque en la fórmula hay 2. ¿Sí? Me voy al azufre, voy a la tabla y encuentro 32,1. A eso lo multiplico por 1, o si quieren por nada, porque tengo un Profe, solo... ¿de qué tabla está hablando? De la tabla periódica de los elementos, de esta, ¿sí? ¿Me podrías mostrar dónde están los pesos? Porque no tengo acá una y no me En ubico. las masas que vimos nosotros en la clase pasada, el número másico, a ver, mira, ahí te dejo de compartir. No sé si ahí ves, por ejemplo, para el oxígeno, ¿sí? El numerito que aparece ahí es 15. Igualmente te tenés que fijar en tu tabla porque cada tabla los muestra distintos, ¿sí? Es el número másico del que yo estoy hablando. Sí, Por profe, se ejemplo, ve. para el oxígeno es 15,99, ¿sí? Para el nitrógeno es 14,00 y sigue el número. ¿Estamos? Para el Sí, gracias. cloro es 35,45. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el caso, bueno, del azufre, que no te justo del azufre no te lo mostré, pero encontrás en la tabla el 32. ¿Estamos de acuerdo? El oxígeno 16. Fíjense que el oxígeno lo voy a multiplicar por 4. ¿Sí? Sumo todo y me da 98. Esto es bastante técnico, si yo tengo la fórmula bien escrita lo voy a calcular bien, pero acá hay una cuestión conceptual importante. Si yo estoy mirando en la masa de una sola molécula, esos 98 que yo calculé, 98,1, son UMA, porque es la unidad de masa atómica. ¿Estamos? Ya vamos a ver que cuando yo mire un mol, esos van a ser gramos. Lo que pasa es que el valor es el mismo, pero ya vamos a ver que el significado cambia. ¿Estamos? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos justamente al concepto del mol. ¿Qué es el mol? El mol es una cantidad que contiene, a ver, como definición, ¿sí? Es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? Ahora, vamos a cómo yo lo puedo visualizar a esto. Cuando yo digo un mol, ¿han escuchado hablar del número de Avogadro? Sí, que es una Me suena. El número de Avogadro es este que aparece acá, ¿sí? Y es 6,02 por 10 a la 23. ¿Han visto notación científica? Así exponencial, me refiero 10 a la 23. Sí. ¿Sí? Para que tengan una idea, cuando yo digo 1 por 10 a la 2, tengo que correr 2 lugares y eso es el 100. Si digo 1 por 10 a la 3, eso es 1000. ¿Se entiende? Imagínense que si yo digo 6 por 10 a la 23, el número es inmenso. Porque yo tendría que correr esta coma 23 lugares para encontrar ese número. O sea, es un número inmensamente grande. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Muy grande. Imagínense que cuando es 10 a la 3, si es 1 por 10 a la 3, o fuera, por ejemplo, 6 por 10 a la 3, estaría hablando de 6000. ¿Sí?
Si fuera 6 por 10 a la 4, estaría hablando de 60.000. Ahora es 6 por 10 a la 23, o sea que es inmenso, ¿sí? Ahora, ¿qué es el mol? Un mol de algo tiene 6,02 por 10 a la 23 de eso. ¿De qué estamos hablando? Podemos hablar de cualquier cantidad. Si yo salgo de la química, yo le podría decir un mol de caramelos y son 6,02 por 10 a la 23 caramelos. Un mol de personas y son 6,02 por 10 a la 23 personas, ¿sí? Un mol de perros y son 6,02 por 10 a la 23 perros, ¿estamos? Lo que pasa es que el valor es tan grande que no se usa habitualmente, excepto para la química. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora hable de un mol de átomos, van a ser 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Por eso cuando uno dice un mol, me tienen que decir de qué, porque no es lo mismo un mol de átomos que un mol de moléculas, ¿sí? Y acá tengo que, digamos, me lo tienen que indicar. Si yo estoy hablando de un mol de átomos de cobre, ¿qué van a ser? 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Ahora, si yo estoy hablando de un mol de moléculas de agua, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos con ese concepto? Justamente se usa para la química porque tanto el átomo como la molécula es algo extremadamente pequeño que yo a ojo no lo voy a ver, ¿sí? Si yo tengo un mol, si yo tengo, una molécula de agua, o 2 moléculas de agua, o 3 moléculas de agua, o 20 moléculas de agua, no las puedo ver a ojo. Ahora, si yo tengo un mol, ya ahí tengo ¿cuántas? Tengo un montonazo de moléculas. Ahí sí probablemente las pueda ver. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar eso, por favor? Sí, sí. Como yo les decía, el mol, cuando yo digo un mol es porque tengo 6,02 por 10 a la 23 de eso. Lo que pasa es que es tan grande este número de Avogadro que no se usa para cuestiones comunes, porque uno dice un mol de lápices, son 6,02 por 10 a la 23 lápices, no me caben en ningún lado, porque son muchísimos. Entonces este concepto de mol queda como restringido a la química. ¿Por qué? Porque si yo tengo una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas de agua, son tan pequeñas que no las veo a simple vista. Ahora, si yo tengo un mol de moléculas, es porque tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahí el número es grande. Ahí eso probablemente ya lo pueda ver a ojo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, acá simplemente algunos ejemplos. Yo puedo tener un mol de azufre, un mol de cloruro de sodio, un mol de cualquier compuesto, ¿sí? Con cualquier sustancia. Acá simplemente les dejo para que vean algunos ejemplitos de qué tan grande es un mol, ¿sí? Este para mí es como el que, no sé, más me gusta. Con un mol de hojas de papel, ¿sí? Uno podría ir de la Tierra al Sol más de 1.000.000 de veces. Es como para que tengan dimensión de la cantidad inmensa que significa un mol. Y vuelvo a repetir, por eso no se usa para otra cosa y queda restringido a la química. Estamos, fíjense, un mol de monedas puestas uno al lado de la otra cubre toda la superficie que tiene Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se entiende el tamaño que tiene? ¿Sí? Por eso queda restringido a la química. Esos son ejemplitos nomás para que se hagan una idea. Vamos ahora a lo práctico, a lo que vamos a necesitar, a lo que vamos a utilizar. Recién vimos nosotros la masa que tenía una sola molécula y dijimos que eran 98 UMAS. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la masa que tiene un mol de moléculas? Ahora no tengo una sola molécula del ácido, tengo muchísimas. ¿Cuántas tengo? 6,02 por 10 a la 23 moléculas.
Pero yo ahora quiero saber la masa en gramos de ese mol de molécula. Hago el mismo cálculo numérico que hice recién. Voy a la tabla, encuentro que el hidrógeno es 1, lo multiplico por 2, 32 el azufre, 16, está bien, 16 el oxígeno, lo multiplico por 4 y llego al 98. Una molécula tiene una masa de 98 UMAS. Un mol de moléculas tienen una masa de 98 gramos. Y yo ahora ese mol de moléculas lo voy a ver, y sí, son casi 100 gramos del producto. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Sí. Recién nosotros calculamos la masa de una molécula, ¿sí? El cálculo numérico es el mismo, o sea, todo esto que hacemos acá y llegamos a 98 es lo mismo, yo me fijo en la tabla. Pero si yo estoy hablando de la masa que tiene una molécula que la veíamos recién, son 98 UMAS. Si yo estoy mirando la masa que tiene un mol de moléculas, ahora son muchísimas moléculas. ¿Cuántas moléculas son? Y en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y en gramos, ese mol de moléculas tienen una masa de 98,1 gramos. ¿Estamos? Ahora sí, profe. Gracias. Y acá les tiro una idea para ver si se entendió la idea. ¿Un mol de cualquier cosa va a pesar 98 gramos? No. No, estamos, a ver, bien, ahí alguien me respondió por el chat. No, ¿por qué? Muy bien ahí, Sofía, depende o del elemento o de la molécula en cuestión. ¿Por qué? Porque un mol de agua va a pesar, tengo que calcularlo con la fórmula del agua. Un mol de ácido sulfúrico lo calculo con la fórmula del ácido sulfúrico a los gramos. Un mol de cloruro de sodio tengo que escribir la fórmula, calcularlo y fijarme cuántos gramos son. ¿Se entiende cómo yo calculo esa masa molar? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, acá se lo dejo para que ustedes practiquen. Simplemente les quiero hacer una aclaración. Acá hay un óxido, ¿sí? Y por varios motivos les puse este óxido por ahí poco conocido. Primero, este elemento que tenemos acá es cobalto, ¿sí? CO es cobalto. La O, esa que está en minúscula, es la O que le pertenece al cobalto. ¿Estamos? Esto es un óxido de cobalto. El cobalto, de paso practicamos un poquito el tema de las fórmulas, el cobalto es igual que el hierro, tiene 2 y 3. En este caso está actuando con 3, o sea que sería óxido cobáltico. ¿Estamos ahí de acuerdo con el nombre? Porque es chico, ¿no? No, porque es el más grande. Porque el Ah, cobalto tiene perdón. 2 y tiene 3. ¿Sí? Ah, Igual que el hierro. Y es cobáltico porque es el más grande. Si estuviera utilizando el más chiquito, que sería el número 2, sería cobaltoso. ¿Cómo sé que está usando el 3? Porque el oxígeno que está usando -2 es el 2 que está acá abajo. Y el cobalto que está usando 3 es el 3 que aparece abajo del oxígeno. ¿Se entendió? sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. En la parte de arriba, fíjense que tienen el cuadrito de un mol de este óxido. Un mol ¿es un mol de átomo o un mol de molécula? Y ya esto que estoy viendo es una molécula. O sea que aunque no me lo digan, pero lo que yo estoy mirando ahí, eso es una molécula, no es un átomo. ¿Se entiende? Es una molécula, ¿sí? Que de hecho acá les muestra muy bien esto. Este mol, ¿cuánto pesa? Bueno, tengo que ir a la tabla, fijarme cuánto pesa el oxígeno, cuánto pesa el cobalto, multiplicarlo por 2 y por 3, y esto van a ser gramos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Sofía, no me fijé, a ver, ahí lo chequeamos. Si se van de paso, si se van a la tabla, no se me vayan de la clase y después digan que la profe les dijo que se vayan. Si se van a la tabla periódica, vamos a ver. Tenemos el oxígeno, yo estoy con calculador en mano, para ahí ustedes mejor tienen celular más cerca. El oxígeno, que pesa 16, lo tengo que multiplicar por 3.
más el cobalto que pesa 58,9, 58,9, a eso lo tengo que multiplicar por 2. Perfecto, a mí me dio 165,8, 166 si lo redondearon de alguna otra manera, pero está correcto. Estamos hasta ahí. Un mol son 165,8 o 166 gramos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuántas moléculas hay en un mol? 6,02 por 10 a la 23, porque es un mol. Entonces hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Acá viene la cuestión interesante. ¿Cuántos átomos de cobalto hay? 2. ¿Hay 2? No, señor. Y los hice pisar el palito. No son 2. En una molécula hay 2 átomos de cobalto y 3 átomos de oxígeno y 5 átomos totales. Pero acá no me está preguntando por una molécula, sino por muchísimas moléculas. ¿Cuántas? 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿cuántos átomos hay? En un mol yo voy a tener 2 moles de átomos de cobalto y 3 moles de átomos de oxígeno y 5 moles de átomos totales. Yo puedo decir 5 moles de átomos o al número de Avogadro lo multiplico por 5 y obtengo los átomos totales. En el caso del oxígeno, al 3 por el número de Avogadro, eso me va a dar el número de átomos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entendió la idea? Voy, por ejemplo, al oxígeno. Yo podría decir que en un mol tengo 3 moles de átomos de oxígeno, o puedo decir que tengo 3 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno, o puedo decir que tengo, esperen que lo multiplique, 6,02 por 10 a la 23 por 3, 1,8 por 10 a la 24 átomos. Todo lo que acabo de decir es lo mismo. Repito, para el oxígeno, yo podría decir que en un mol, ¿sí? En un mol de este óxido, yo puedo decir que tengo 3 moles de átomos de oxígeno, que es lo mismo decir que tengo 3 veces el número de Avogadro de átomos de oxígeno, que es lo mismo decir que tengo 1,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ese número lo acabo de hacer con la calculadora, no es que lo sabía de memoria. ¿Estamos? Sí, Profe, y profe. para átomos totales sería 5, o sea, multiplicar el número de Avogadro por 5, Sí. ¿no? Bien, para átomos totales, en una molécula tendrías 5, porque tenés 2 del cobalto y 3 del oxígeno, en una molécula, pero acá yo tengo un mol, entonces tendría 5 moles de átomos totales, ¿sí? O 5 por el número de Avogadro, digamos 5 veces el número de Avogadro de átomos totales, o, espérate que ahí lo hago, 6,02 por 10 a la 23 por 5. Eso te da 3 por 10 a la 24 átomos totales. ¿Está? ¿Puedes repetir, profe? Para los átomos totales, Sí. sí. Vos podés decir que tenés 5 moles de átomos totales, ¿sí? O podés decir que tenés 5 veces el número de Avogadro de átomos totales, o podés hacer el cálculo al número de Avogadro, lo multiplicas por 5 y te da 3 por 10 a la 24 átomos totales. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Me voy a la parte de abajo, ¿sí? Ahora fíjense que el cuadrito les propone acá una molécula de este óxido. Bueno, ¿cuántas moléculas tengo? Una. Esperen que tengo alguna consulta o pregunta en el chat. Bien, ahí está. Estaba ahí. Voy a tener una molécula. Ya me voy a los gramos.
¿Cuántos átomos de cobalto voy a tener? Y en una molécula solamente voy a tener 2 átomos de cobalto, 3 átomos de oxígeno y 5 átomos totales. ¿Se entiende? Muy bien, ahí veo que me están respondiendo en el chat. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Lo de gramos me confunde, profe. No, lo de gramos todavía no lo charlamos y creo que ya lo voy a hacer ok. en el pizarrón, porque es como lo más complicadito. Yo tengo una molécula, obviamente la molécula es una, y voy a tener 2 átomos de cobalto, 3 átomos de oxígeno y 5 totales. ¿Estamos hasta acá? Los gramos. Hay quienes utilizan una conversión entre la UMA y los gramos. A mí no me gusta porque odio las cosas de memoria y lo único que me sé de memoria es el número de Avogadro, ¿sí? Y ahí se los muestro en el pizarrón para que vean que sin saberse cosas de memoria, haciendo el análisis, uno lo puede calcular. Esperen que voy a dejar de compartir, así me ven a mí. Ahí está, ¿me ven a mí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tenemos... Esperen que me parece que voy a subir un chiquitito o escribo, bueno, cuando escriba me avisan si lo ven bien. Esta era la... que tiene, vamos a promediar en 166 gramos por mol. Uno lo expresa así. ¿Cuál es la masa molar? Son 166 gramos por mol. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mol pesa 166 gramos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Ahora me están preguntando los gramos que tiene una sola molécula. No lo puedo responder en una, ¿sí? Porque me lo están pidiendo en gramos. Pero tampoco puedo decir que 166 porque es de una sola molécula. ¿Qué puedo decir? Es una regla de 3. Sencillo. Un mol de moléculas tiene una masa de 166 gramos. Ahora, un mol de moléculas, ¿cuántas moléculas son? 6,02 por 10 a la 23. ¿Estamos con eso? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y todas esas moléculas pesan 166 gramos. Una molécula, ¿cuánto pesa? Y esto imagínense que si a una molécula yo ni siquiera la puedo ver, el peso que voy a tener en gramos es más que pequeño. ¿Sí? Ahí le hago el cálculo para que decirle cuánto da. Pero en esta regla de 3, 166 dividido 6,02 exponente 23. Y eso le da 2,7 por 10 a la menos 22. 2,7 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Un mol de moléculas tiene una masa de 166 gramos. Pero una sola molécula tiene una masa de 2 por 10 a la menos 22. ¿Cuánto es a la menos 22? 0,0000022 ceros. Y recién va a venir el 2. ¿Se entiende a lo que me refiero que es muy chiquito? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que es sencillo hacer esta regla de 3, porque por ahí se vuelven locos con la masa y cómo la calculo. Lo que tienen que tener como dato es la fórmula y el peso molar, y saber el número de Avogadro. Y de ahí sacan todas las relaciones que necesitan. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahí volvemos. Ahí les vuelvo a compartir.
Bien. Bueno, acá hay algunas cuestiones que se las voy a explicar, pero son sencillas, probablemente ya las hayan visto. Tiene que ver con la composición porcentual o centesimal, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular la composición porcentual o centesimal? Lo que hacemos es calcular el porcentaje en masa que tenemos para cada elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, acá les puse un compuesto, digamos, un poco más complejo como para que se entienda, ¿sí? Por ejemplo, que yo tengo esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo calculo la composición porcentual? Primero yo voy a expresar la composición o el porcentaje que tengo de cada uno de los elementos que tenga en la fórmula. Por ejemplo, este es un alcohol, ¿sí? Que me importa la fórmula, pero digamos, no hace falta que lo sepan, acá la tenemos escrita. ¿En qué nos tenemos que fijar? Para calcular el porcentaje, yo tengo que hacer, tengo dos formas de hacerlo. Primero, calculo el número de carbonos que hay. Fíjense que en una molécula yo tengo 2 carbonos, ¿sí? A eso yo lo puedo multiplicar por la masa digamos, del carbono en gramos y dividirlo por el peso molar total. Lo multiplico por 100 y obtengo el 50, que me da el 52%. ¿Se entiende cómo lo calculé? Profe, el peso molar sería todo el peso total de la fórmula, ¿esa? Ahí vamos. 12 es el peso solo del carbono que encontrás en la tabla. Y 46 es el peso molar de toda la, digamos, de toda la estructura. O sea que para calcular este peso molar, ¿qué tendrías que hacer? 12 por 2 más 16 por 1 más, ¿cuántos tenés acá? Más 6. Y ahí te da, porque son 6 hidrógenos, 1 oxígeno y 2 carbonos. ¿Está? Sí, ahora sí. ¿Sí? Uno, para calcular este porcentaje, uno también podría decir, que por ahí a mí me gusta la reglita de 3, decir, 46 gramos es el 100%. 24 gramos es X. ¿Por qué 24? Porque tengo 2 carbonos y cada carbono son 12. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Siempre, el peso, si haces la reglita de 3, el peso molar total es el 100%. El peso de ese elemento, multiplicándolo por la cantidad que hay en la fórmula, les va a dar cuál es el porcentaje que tienen de ese elemento en la fórmula. Fíjense, acá abajo está para el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, cada hidrógeno, digamos, cada mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo, ¿sí? Como tengo 6, lo multiplico por 6 y lo divido por el peso molar. Entonces, de esa forma sale la composición porcentual del elemento. ¿Está? sí, profe. ¿Sí? Bien. Con respecto a la fórmula empírica y fórmula molecular, también se los voy a explicar así rápidamente, porque después me quiero detener en la parte de estequiometría. Cuando hablamos de fórmula empírica, ¿sí? Hablamos de la proporción mínima que tenemos entre los átomos. La fórmula molecular es la proporción real, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y podemos hablar de compuestos orgánicos o inorgánicos. En general, vamos a ver más compuestos orgánicos en este caso para hacer estos cálculos. Pero fíjense, por ejemplo, este es inorgánico, el peróxido de hidrógeno. La fórmula es esta, ¿sí? Porque esta es la fórmula real. Ahora, la empírica es la relación mínima. ¿Qué relación tengo? Y por cada hidrógeno tengo un oxígeno, pero la fórmula del peróxido no es esta. Yo en la naturaleza el peróxido de hidrógeno me lo encuentro de esta manera. Por eso la fórmula molecular es la forma real con la que yo me lo encuentro en la naturaleza. Y la fórmula empírica o fórmula mínima, también le suelen decir mínima, es justamente la mínima proporción que tenemos entre los átomos del compuesto. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula? Bueno, acá hay así como una
como una formulita para hacerlo, ¿sí? Lo que uno puede hacer para calcular una fórmula empírica, ¿sí? A mí me tienen que dar como dato la composición porcentual. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Por ejemplo, acá está el ejemplito. Quiero determinar la fórmula mínima de un compuesto que tiene esta proporción. Entonces, voy elemento por elemento. Me voy al potasio. Primero, si es 24%, yo voy a hacer de cuenta que, que yo tuviera de esa muestra 100 gramos. Si yo tuviera 100 gramos de la muestra, 24,75 gramos me corresponden al potasio. Eso es lo que me está indicando el porcentaje. Entonces yo lo voy a hacer de cuenta, mirar la proporción en gramos. Entonces digo, 24,75 gramos de potasio, a esto lo voy a dividir por el peso molar que tiene el potasio. Y eso me da un determinado valor. Y hago lo mismo con todos los elementos. Acá está el manganeso, que tenía 34,77, lo divido por el peso que tiene. Al oxígeno, que eran 40,51, lo divido por el peso. Y obtengo estos valores con coma que están acá. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Yo les recomendaría que cuando hagan esto, ¿cuántos números ponen ahí después? Pongan muchos, porque si no después no les va a quedar claro cuál es el más chico. Porque ahora, de estos números yo tengo que elegir el más pequeño. Y para que después no tengan duda cuando les da el número final, pongan muchos decimales, ¿sí? Por lo menos 4 o 5 si quieren, ¿sí? Total el valor que le da la calculadora. De estos números que yo obtuve acá, ¿sí? Tengo que elegir el más pequeño, en este caso 0,6329. ¿Qué voy a hacer? A todos estos números los divido por 0,6329. Al número que me dio para el potasio, al número que me dio para el manganeso y al número que me dio para el oxígeno. Y ahí me va a dar a mí la relación que tenemos de los átomos en la fórmula. El potasio acá me da 1, significa que en la fórmula tengo un potasio. El manganeso me da 1 y el oxígeno me da 4. Y ahí escribo la fórmula empírica del permanganato de potasio. Ustedes dirán, sí, yo ya la sabía la fórmula del permanganato. Bueno, pero hay otros compuestos orgánicos que uno no sabe la fórmula y se puede calcular de esta manera. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Bien. Fíjense que en el aula virtual la profe les ha dejado ejercicios resueltos. No sé si han resuelto con ella ejercicios, pero hay resueltos y los tienen, digamos, para verlos. Pero esta sería la forma. Nosotros podemos, a partir de la fórmula, ¿para qué me sirve esta fórmula empírica? Yo con esta fórmula empírica puedo calcular la molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación. La fórmula empírica es la mínima, pero la fórmula molecular va a ser n veces la fórmula empírica. ¿Cuántas veces? Y no lo sé, ¿sí? Entonces, para calcular la fórmula molecular, yo necesito conocer la fórmula empírica y me deberían dar el valor del peso molar del compuesto. Entonces, yo hago la relación entre el peso de la fórmula molecular, que me lo tienen que dar, y el peso de la fórmula empírica. ¿Cuál es el peso de la fórmula empírica? Me fijo cuál es la fórmula empírica a la que yo llegue y le calculo el peso a esa fórmula y la relaciono con el peso molar. Entonces ahí yo voy a saber si la fórmula empírica, puede que la fórmula empírica y la molecular sean iguales, n me va a dar 1, puede que la fórmula molecular sea el doble de la empírica, cuando n me da 2, puede que la fórmula molecular sea 5 veces la fórmula empírica porque n me dio 5. Y acá me parece que hay un ejemplito. Acá venimos, ¿sí? Me pide calcular la fórmula empírica de la glucosa. No, perdón, me pide la fórmula molecular y me da como dato la empírica. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Esto que tengo acá es la empírica. ¿Qué quiere decir? La molécula de glucosa en la naturaleza no es así. Esta es la mínima relación. Y a su vez me dice que la masa, ahí sí, la masa molecular son 180 UMAS. La quieren hacer en UMA, en gramo, la relación da lo mismo porque total proporcionalmente cuando hagan la división me da igual. ¿Estamos? Yo quiero saber cuántas veces la fórmula empírica está contenida en la molecular. Entonces, acá yo tengo la fórmula molecular. ¿Cuál es la masa de la fórmula empírica? Esto lo calculo yo conociendo la fórmula empírica y hago 12 más 2 más 16. Y eso me da 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo hago la relación de 180 dividido 30, ¿sí? Y eso me da 6. Lo que quiere decir es que la fórmula molecular es 6 veces la empírica. Ahora, cuidado, yo no lo puedo escribir de esta manera. Al 6 yo lo tengo que multiplicar para cada lugar de los átomos en la fórmula. Entonces, como es 6, en la fórmula empírica yo tenía un carbono, en la molecular pongo 6 carbonos. En la empírica tenía 2 hidrógenos, en la molecular pongo 12. ¿Estamos? Tenía 1 oxígeno, pongo 6. Y ahora sí, esta es la fórmula molecular de la glucosa. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí. los 180 gramos lo sacó calculando No, la lo masa tenés como atómica. dato. Ahí lo tenés como dato. ¿Sí? Sí. Me dijeron que eran 180 UMAS y de ahí yo sé que entonces un mol son 180 gramos. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, dejo de compartirles esta clase, ¿sí? Y paso a la última, que es la clase número 6. Perdón, número 3. Me quedé con el 6 de la fórmula empírica. ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, vamos a ver un poquito de estequiometría. Esperen que se me pasó la... Para eso les voy a contar rápidamente, un poco ya lo hemos hablado, ¿sí? ¿Qué es una, digamos, qué es una reacción química, qué es una transformación? ¿Sí? Cuando tenemos una reacción química es porque tenemos una transformación, ¿sí? Puntualmente cuando hablamos de un fenómeno es porque lo podemos detectar con los sentidos. Tenemos físicas o químicas, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En una reacción química nosotros vamos a tener los reactantes o reactivos que se transforman en producto, ¿sí? Ya hemos visto reacciones químicas, pero esta es como la definición, ¿sí? Bueno, cuando ocurre esta reacción hay un reordenamiento y hay ruptura de enlaces, digamos, ¿qué quiere decir? Que desde los reactivos hay enlaces que se van a romper y se van a formar nuevos enlaces para dar lugar a la formación de productos. Justamente por eso es una transformación química, ¿sí? Uy, esperen que se me pasaron un montón de... Cuando nosotros hablamos de la ecuación química, es de la forma en la que nosotros representamos la reacción, ¿sí? En esta reacción nosotros vamos a poner, puede contener el estado de agregación, las condiciones, por ejemplo, acá el carbonato de calcio es sólido. Este simbolito que está sobre la flecha significa que esto requiere de calor. Entonces puede haber información sobre distintas condiciones en las que se llevan a cabo una reacción química, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que seguir la ley de conservación de masa en una reacción, y es lo que nosotros hemos visto que necesitamos balancear la reacción. ¿Por qué? Porque en realidad esta ley nos indica que
digamos, la materia se va transformando, ni se crea ni se destruye, se va transformando. Entonces, todo lo que yo tengo del lado de los reactantes me tiene que aparecer del lado de los productos, combinado de una forma distinta, porque justamente ocurre una transformación, ¿sí? Tipos de reacciones químicas. Hay distintos tipos, yo se las voy a mencionar rápidamente porque es como una clasificación. Pueden ser reacciones de síntesis, es decir, en donde se genera un compuesto nuevo. Puede ser una descomposición, pueden ser desplazamientos, pueden ser reacciones ácido-base. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos de síntesis, ¿sí?, es porque se obtiene un producto más complejo que los reactivos, o sea, hay alguna combinación, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos de esto. Ya los hemos visto nosotros estas reacciones, simplemente les estoy contando cómo la clasificamos o qué tipo de reacción es, ¿sí? Esto es como bastante descriptivo, por eso lo paso como más rápido. En el caso de las reacciones de descomposición, ¿sí?, yo voy a tener una única sustancia que se descompone en dos o más, ¿sí? Ahí hablamos de descomposición. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos porque muchas veces les dicen, la sal se descompone en, y ustedes preguntan, ¿con quién reacciona? ¿Con quién reacciona? No. Si les estamos indicando que se descompone, es porque se descompone. No reacciona con algún otro compuesto químico, sino que se descompone. ¿Se entiende el concepto? Sí. Sí, En profe. el caso del desplazamiento, fíjense en este ejemplito, hay un desplazamiento. Fíjense que el zinc ahora se combina con el anión sulfato, ¿sí? Y ahora el hidrógeno me queda solito. Y entonces hay como un reemplazo o una sustitución, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, en donde el metal se reemplaza en la sal por otro metal. Y antes tenía el zinc solo y en los productos lo tengo el cobre solo. ¿Estamos? Hay algunas otras que son de doble desplazamiento. Estas las vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las... estas ya las vimos porque son las reacciones de formaciones de sales, por ejemplo. ¿Por qué hay un doble desplazamiento? No las vimos con este nombre, ¿sí?, pero ya las hemos visto. ¿Se acuerdan que yo les decía que la sal se formaba con el catión de la base y el anión del ácido? Bueno, hay justamente un desplazamiento y esto da lugar a la formación de la sal y agua, ¿sí? De acuerdo al mecanismo, a cómo ocurre el proceso, podemos hablar de una reacción de neutralización. Por ejemplo, cuando en estas mismas reacciones de la formación de una sal, se neutraliza la base con el ácido, dando lugar a una sal, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de una reacción de neutralización, ¿sí? En el caso de las reacciones de precipitación, ¿sí?, ¿cuándo hablamos de una reacción de precipitación? Cuando se forma un compuesto insoluble. ¿A qué me refiero con insoluble? A que es un sólido, que no está en la solución, sino que precipitó, se ve un sólido. Aparece un precipitado, ¿sí?, como consecuencia de la reacción. Acá hay un ejemplo. Acá yo tengo nitrato de plata que está acuoso, yoduro de potasio que está acuoso, pero cuando se genera el yoduro de plata, resulta que este no es acuoso, porque no está en la solución, sino que precipita, forma un sólido. ¿Estamos? Con respecto a las reacciones de óxido-reducción, no voy a comentar mucho porque las vamos a ver en detalle hacia el final de la materia. Ocurren cambios en los números de oxidación de las especies. Hay especies que se oxidan, hay especies que se reducen, ¿sí? Intervienen los electrones porque hay una transferencia de electrones, ¿sí? Entonces,
cuando una especie gana electrones se reduce, cuando libera electrones se oxida. Esto lo vamos a retomar cuando veamos redox, ¿sí? Hay reacciones de combustión, ¿sí? Generalmente estamos hablando de reacciones redox de una sustancia combustible, ¿sí? Con el comburente que generalmente es el oxígeno, y se puede formar dióxido de carbono o monóxido de carbono y agua, dependiendo si la combustión es completa o incompleta, ¿sí? Estamos hasta acá. Les hice como una descripción de los distintos tipos de reacciones que tenemos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a ir a la parte de estequiometría. Bien práctico, ¿sí? Cuando hablamos de estequiometría, hablamos de que nosotros tenemos que tener una ecuación química balanceada, ¿sí? Y eso nos va a dar idea de las proporciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una reacción química balanceada, yo ahora puedo indicar otras cantidades y hacer el cálculo de cuánto producto se forma, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven bien el ejemplo que está en pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Acá tenemos una reacción, ¿sí? Que es el metano, reacciona con oxígeno, forma agua y dióxido. Para empezar a hacer cálculos de estequiometría, lo primero que tengo que tener es la reacción, la ecuación química bien escrita. Es decir, bien escritos los compuestos y bien balanceado. Eso es lo primero, ¿sí? Ahora uno se podría preguntar, ¿cuántos moles de agua se forman, ¿sí? A partir de 3,5 moles de metano? Entonces acá uno hace una proporción. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar lo que me indica la estequiometría. La estequiometría me indica que por cada mol de metano se forman 2 de agua. ¿Todo el mundo lo ve a eso en la reacción que está escrita? Acá tengo 1 de metano y veo 2 de agua. Esa es la proporción que yo tengo que mantener. Por eso es tan importante tenerla bien balanceada, porque yo necesito conocer esa proporción. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo sé que con un mol de metano se forman 2 de agua, con 3,5 de metano, ¿cuántos se formarán? Y hago una reglita de 3. Muy sencilla. Pero cuidado que yo tengo que saber qué relaciono con qué, porque si no la voy a hacer a la regla de 3, pero la puedo hacer mal, ¿sí? Entonces yo digo, con 1, aclaro que acá los números, chicos, son muy sencillos, ¿no? Como para que veamos cuál es el mecanismo, ¿sí? Del cálculo. Si con 1 se forman 2, con 3,5x. ¿Qué hago? 3,5 por 2 dividido 1. Eso me da 7. Quiere decir que cuando reaccionan 3,5 moles de metano se van a formar 7 de agua. ¿Se entendió? ¿Y eso lo podemos hacer con cualquiera, con el oxígeno, con cualquiera? ¿Esa relación? Exactamente. Esa es la magia de la estequiometría. Yo puedo relacionar cualquiera con cualquiera. No está hecho acá, pero yo acá te podría decir, y con 5 moles de metano, ¿cuántos moles de oxígeno necesito? Y con 7 moles de metano, ¿cuánto dióxido se forma? Y si yo quiero que se formen 8,7 moles de dióxido, ¿cuánto metano tengo que poner? Exactamente, ahí por eso yo voy a relacionar, voy a generar la reglita de 3 que necesite, pero puedo calcular relacionando todos con todos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Por ejemplo, y si se forman 5 moles de agua, ¿cuántos se forman de dióxido? Miro la relación. Yo sé que cuando se forman 2 de agua, también se va a formar 1 de dióxido. Cuando se formen 5 de agua, X de dióxido, y lo calculo.
¿Estamos? Sí, se Profe, entiende. o sea, no se pueden relacionar dos del mismo lado, ¿o sí? Sí, ¿También? porque vos acá tenés la proporción de que por cada mol de metano que reacciona con 2 moles de oxígeno se obtienen 2 moles de agua y 1 mol de dióxido. Entonces vos podrías decir, y si yo quiero que reaccionen 7 moles de oxígeno, ¿cuánto metano le tengo que poner? ¿Está? Claro, claro. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Ahí está, justo. ¿Cuántos, por ejemplo, acá hay otra. ¿Cuántos moles de metano son necesarios para formar? Cuidado que acá me voy a meter con los gramos también. Porque yo esta misma relación la puedo hacer en moles o la puedo hacer en gramos. Acá me pregunta, ¿cuántos moles de metano necesito para formar 70 gramos de dióxido? Con cantidad apropiada de oxígeno. O sea, yo acá necesito relacionar el metano con el dióxido ahora. ¿Qué sabemos de la reacción? Que por cada 1 mol de metano se forma 1 mol de dióxido. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Claro. O sea, que para formar 1 mol de dióxido, que sería lo mismo que 44 gramos, porque 44 gramos de dióxido es 1 mol, ¿sí? Para que se formen 44 gramos de dióxido, yo necesito 1 mol de metano. Ahora, para 70 gramos, X. ¿Estamos? ¿Se entendió el cálculo? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí. Bien. Esto, chicos, lo tienen que practicar, porque hay que hacer ejercicios y hacer cálculos para que, digamos, para que le agarren la mano, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poco más rapidito, lo vamos a ver puntualmente cuando veamos gases, ¿sí? Pero simplemente les quiero comentar que uno también puede, en el caso de los gases, uno los puede medir en litros, ¿sí? Entonces ahí aparecen las condiciones. 1 mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Entonces, si yo digo que se forma 1 mol de hidrógeno y ese, en alguna reacción, ese mol de hidrógeno va a ocupar 22,4 litros. ¿Se entiende? Digo, en el caso de los gases, a su vez, a los moles los puedo relacionar con los litros, sabiendo siempre que 1 mol son 22,4 litros. Cuidado que esto es válido para estas condiciones, en otras condiciones no. ¿Qué pasa si estoy en otras condiciones? Lo vamos a ver cuando veamos gases. ¿Está? Sí. ¿Sí? Y ese es el ejemplo que tienen resuelto acá, ¿sí? Nada más que lo tienen relacionados con los litros. Se los dejo para que lo vean ustedes. ¿Qué pasa si las cantidades que yo tengo no son las estequiométricas? Acá aparece el concepto del reactivo limitante. ¿Han escuchado hablar del reactivo limitante? ¿Sí? Me suena. Sí. Y me suena, es como que alguna vez lo escucharon, pero no se acuerdan de qué es. ¿Sí? Bien. Ahora vamos. Si las cantidades que yo pongo a reaccionar no están en la proporción estequiométrica, hay algo que me va a sobrar, ¿sí? Y acá yo siempre les doy el ejemplo poco químico, ¿sí? Supongamos que yo voy a hacer panchos, ¿sí? Entonces, para armar panchos yo necesito un pan y una salchicha. Y eso es igual a un pancho. ¿Estamos de acuerdo? Acá, si quieren verlo como una reacción química, sería un pan más una salchicha y se me forma en un pancho. ¿Estamos? Ahora, Sí, profe. ¿qué pasa si yo tengo 5 panes
y una salchicha. ¿Puedo armar 5 panchos? No, porque de algo me va a sobrar. O sea, yo tengo 5 panes y una salchicha. Cuando arme un pancho, me quedé sin salchicha. No Ahí en puedo armar teoría, más. Me sobraron panes. Pero ¿qué pasa? No tengo más salchicha. Entonces acá hay un reactivo que está en exceso, que serían los panes, porque son los que me sobran. Y hay un reactivo que está limitante, o sea, que es el que está justito, el que no me queda nada, que serían las salchichas. Si yo tuviera más salchicha, podría armar más pancho, porque los panes me están sobrando. ¿Se entiende el ejemplo poco químico? ¿Sí? sí, profe, se entendió. ¿Se entiende esto de la proporción? Y de hecho, si yo tengo una salchicha, por más que tenga 7.800 panes, no me importa. Yo voy a poder armar un solo pancho. Aunque me sobren un montonazo de panes, acá hay alguien que me está limitando. Entonces, el limitante es el que me va a, justamente por eso se llama limitante, es el que me va a limitar la cantidad de producto que se forma. Repito, por más que yo tenga 5.000 panes, si yo tengo una sola salchicha y voy a armar un solo pancho. ¿Estamos? Ahora, en las reacciones químicas, la proporción no es siempre 1 a 1. Podrían ser 2 a 1 y acá les podría hacer el ejemplo de, no sé, qué sé yo, voy a hacer una torta y necesito 100 gramos de manteca y 2 huevos. Y si tengo 100 gramos de manteca y 2 millones de huevos, no importa, yo con 100 gramos de manteca voy a usar 2 huevos y ahí voy a armar una torta y el resto me va a sobrar. ¿Se entiende? La proporción no es siempre 1 a 1. Eso va a depender de cada proceso. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bien, ahí veo que me van respondiendo. Excelente. Vamos a ver el ejemplo, ahora vamos a lo químico, porque yo ahora voy a tener que, digamos, ¿cómo hago yo a darme cuenta? Porque por ahí no es fácil. ¿Cómo hago a darme cuenta? En realidad es un cálculo matemático lo que hacemos. Digamos, recién el de los panes es como que es muy visual y uno se da cuenta. Pero acá vamos con este ejemplo. Yo tengo esta reacción, ¿sí? Inicialmente, y acá yo les muestro este cuadrito. Si ustedes lo han hecho alguna vez de otra forma, sin el cuadrito, no importa, no es que tengan que usar este cuadrito. Simplemente este cuadrito a mí me parece que los ayuda, porque este cuadrito deja visible qué tengo, qué reaccionó, qué me queda, qué se forma, me parece que es muy práctico. Si ustedes lo saben hacer de otra forma, hagan la forma que saben, ¿sí? Yo simplemente les explico esta porque me parece que es como, digamos, como práctico, ¿sí? Acá tenemos el ejercicio. Indique cuál es el reactivo limitante cuando partimos de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de óxido. Primer punto, chicos, que no puede faltar es la ecuación química bien balanceada, porque esa es la proporción de base. Si yo no sé con cuántos panes, cuántas salchichas armo los panchos y no voy a poder hacer ninguna relación. Entonces acá tengo que armarla la ecuación, ¿sí? En este caso, inicialmente, yo lo que tengo son 10 moles de hidrógeno y 7 de óxido. Ahora, acá yo voy a tener que probar. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 moles? Porque esas son las cantidades que me dieron en el ejercicio. Ah, ¿Estamos? Aquel ejercicio me dice, indique cuál es el limitante cuando partimos de 10 moles y 7 moles. Ese dato me lo está dando el ejercicio. no, es no lo que dije nada. tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a reaccionar? Bueno, yo acá tengo que hacer un cálculo y acá yo tengo que probar. ¿Se podrán consumir todos los moles de hidrógeno? No lo sé, voy a probar. Y ahí va mi regla de 3. Yo para la regla de 3 tengo que mirar la proporción que sigue esta reacción. ¿Cuál es la información que yo sé? Yo sé que cada 2 moles de hidrógeno se necesita 1 de oxígeno. Entonces, para que se consuman totalmente 10 moles de hidrógeno, voy a necesitar 5 de oxígeno. ¿Me siguen con la lógica hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ahora
la pregunta es, yo tengo 10 moles de hidrógeno, sí, porque es lo que puse. ¿Tengo 5 de oxígeno? Sí. E incluso tengo más. ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene el cambio, es lo que reacciona y por eso está con signo negativo. Que de los 10 moles de hidrógeno que yo tenía, se consumen todos, o sea, se consumen los 10 moles. ¿Cuánto me queda? 0. Del oxígeno, yo inicialmente tenía 7, pero no reaccionan los 7, reaccionan 5. ¿Cuánto me van a sobrar? 2. ¿Cuál es el limitante del que me quedé sin? ¿Cuál me quedé sin? El hidrógeno. ¿Me siguieron con esa idea? Sí, profe. Bien. ¿Qué se me va a formar? Acá yo les recomiendo que hagan el cálculo con el limitante, ¿sí? Yo sé que por cada 2 moles de hidrógeno se me forman 2 moles de agua. Si ahora se consumieron 10 moles de hidrógeno, entonces se me van a formar 10 moles de agua. Y por eso acá aparece con el signo más, porque es lo que se produce, lo que se genera, lo que aparece. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Yo lo puedo hacer con el oxígeno, el cálculo? Sí, pero lo tengo que hacer con lo que reacciona, no con todo. ¿Yo puedo hacer algún cálculo con 7 moles de oxígeno? No. Para saber lo que se produce, no. Porque no reaccionan los 7 moles, solamente reaccionan 5. Y fíjense que por cada 1 mol de oxígeno se forman 2 de agua, como ahora reaccionaron 5 de oxígeno y se forman 10 de agua. El número que obtengo es el mismo. Pero yo les recomendaría que hagan los cálculos con el limitante. ¿Estamos acá? ¿Puedo volver a explicar eso, profe? Sí. Yo puedo hacer el cálculo de cuánta agua se forma con el reactivo que no es el limitante, o sea, con el oxígeno. Generalmente yo les digo que no les conviene, pero si lo quieren hacer, háganlo con lo que reacciona. Es decir, ¿cuánto reacciona de oxígeno? ¿7 moles? No. Entonces no calculen cuánta agua se forma considerando que reaccionan 7 moles de oxígeno, porque no reaccionan 7 moles de oxígeno, solo reaccionan 5. Si hacen el cálculo con los 5 moles de oxígeno, les van a dar los mismos 10 que calculamos recién. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si al comienzo del problema yo lo hubiera encarado distinto? Porque yo recién cuando empecé dije, ¿se podrá consumir todo el hidrógeno? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al principio lo hubiera pensado al revés? Y hubiera dicho, che, ¿se podrá consumir todo el oxígeno? ¿Qué pasa? Yo sé que por cada mol de oxígeno necesito 2 de hidrógeno. Si yo quiero que se consuman 7 moles de oxígeno, necesitaría tener 14 de hidrógeno. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Y los tengo? No. Tengo 10 moles de hidrógeno inicialmente. Entonces no puedo, digamos, no se puede consumir todo el oxígeno. ¿Por qué? Porque para que se consuman los 7 moles de oxígeno, yo tendría que tener 14 moles de hidrógeno que no los tengo. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué me dice? Que el oxígeno no es el limitante. Y eso que estoy calculando no me sirve. Entonces, tacho todo y el limitante es el otro. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tiene otro ejemplo, profe? Sí, ya vamos a hacer otros ejemplitos. ¿Sí? Ese es el mismo, simplemente les muestro la foto. Si quieren que hagamos otro ejemplo, lo hagamos antes de que veamos rendimiento.
¿sí? Esperen que dejo de compartir y me voy al pizarrón con cualquier reacción. Vamos con alguna, ¿ahí ven bien el pizarrón? Ahí se ve bien. Sí, bien. Vamos a poner cualquier reacción. Si quieren ponemos la reacción de alguna sal. Por ejemplo, vamos a poner hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico que me da cloruro de aluminio. Más agua. ¿Estamos? A esto lo voy a balancear. Me queda aluminio, me queda un 3 acá. Me queda un 3 acá. ¿Y ahí estamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Supongamos que inicialmente yo pongo 5 moles del hidróxido y pongo 8 moles del ácido. Ese es el ejemplo, ese es mi invento. Te pongo estas cantidades. ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, acá tengo que elegir, porque no sé, voy a probar. ¿Se podrán consumir estos 5 moles del hidróxido? Me voy a fijar y hago la relación. Si por cada 1 mol del hidróxido yo necesito 3 moles del ácido, ¿estamos? ¿De dónde saco ese dato? De la estequiometría que me está indicando la proporción que sigue este proceso. ¿Está? Sí. Ahora, ¿se podrán consumir estos 5 moles de hidróxido? No sé, ahora lo voy a ver. Para que se consuman 5 moles, necesito X. Y hago 5 por 3 dividido 1. Esto me da 5 por 3, 15. O sea, yo necesito 15 moles del ácido clorhídrico. ¿Tengo 15 moles? No. No, porque solo tengo 8. Quiere decir que esto no ocurre. Quiere decir que este hidróxido no se puede consumir todo. No es el limitante, porque no se puede consumir todo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Quiere decir que el que se consume todo es este. Vamos a hacer ahora los cálculos con este. La primera parte de la regla de 3 me sirve porque es la misma proporción. Pero ahora voy a decir, si este se consume todo, yo digo, por cada 1 mol del hidróxido necesito 3 del ácido. Para que se consuman 8 moles del ácido, necesito X del hidróxido. Y ahora tengo que hacer 8 dividido 3. Y como yo soy bastante mala, hago con la calculadora. 2,66. 2,66 moles. ¿Tengo 2,66 moles? Sí, tengo 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cambio, y ahí borro esto reacciona todo. Y es el limitante. De esto reaccionan solo 2,66 moles. ¿Sí? Al final, ¿cuánto me queda? Y del hidróxido de aluminio me van a quedar 5 menos 2,76. O sea, me quedan 2,34 moles. Del ácido no me queda nada, porque es el limitante. Ahora, ¿cuántos moles se forman de la sal? Bueno, ahora, me voy con el limitante.
y hago acá, si por cada 3 moles del ácido se forma 1 mol de la sal, ahora que reaccionaron 8 moles del ácido, se van a formar X. Y eso me vuelve a dar 8 dividido 3, o sea, 2,66. ¿Qué me queda al final de la reacción? Del hidróxido de aluminio me sobran estos moles, del ácido no me sobra nada, de la sal se forman estos moles. Bueno, y uno podría calcular cuánto se forma de agua. ¿Estamos? Sí. Se Sí, entendió. profe. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí, de 10. ¿Sí? Bien. ¿Estamos entonces? Pero, profe, ¿puedo sacarle una captura de eso? ¿Sí? Hay también ejercicios de geometría resueltos, ¿no? Los tienen en el aula virtual. ¿Sí? Sí, ahí está, profe. Gracias. Tengan en cuenta que yo acá ya borré los cálculos, no van a saber de dónde salió este 266, ¿no? Más, sí, ya sé dónde sale. Ah, perfecto. Bien. ¿A qué nos referimos? Esperen que vuelva a la clase, acá está. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el rendimiento de una reacción? Porque esto también afecta, digamos, tiene que ver con los cálculos de estequiometría que uno hace. Muchas veces el proceso no funciona de manera perfecta, ¿sí? Entonces, no se obtiene lo que uno espera obtener, ¿sí? ¿Por qué? Esto tiene que ver con una cuestión justamente del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que en el procedimiento hay algo que se pierde. Entonces, yo calculo, por ejemplo, esperen que voy a volver al ejemplo del pizarrón para que ustedes lo vean, ¿sí? Cuando yo recién hice los cálculos, yo dije que se obtenían o sea, de acuerdo a estas cantidades se obtienen 2,66 moles de la sal. Pero a lo mejor en el procedimiento, ¿sí? Algo se pierde y no obtengo 2,66. Obtengo, qué sé yo, 2 moles de la sal. ¿Por qué obtengo menos? Y porque hay algo que se pierde en el camino, digamos. Entonces yo puedo calcular ese rendimiento. ¿Cómo lo voy a calcular? Yo voy a decir, digamos, esto que yo hice acá, que yo dije con 3 se obtienen 1, con 8 se obtienen 2,66, esperen que lo voy a borrar. Yo recién dije, por cada 3 moles del ácido se obtiene 1 mol de la sal. ¿Está? Por cada 8 moles se obtiene X, me dio 2,66. Ahora, a lo mejor cuando yo voy al laboratorio y lo realizo el proceso, no obtengo 2,66, obtengo menos, por ejemplo, 2. Y ahí es donde yo calculo el rendimiento. ¿Por qué? Porque este cálculo que yo lo hice a partir de la estequiometría, nada más con lápiz y papel, es si el proceso funciona perfecto. O sea, esto es el 100% de rendimiento. Ahora, si yo en la realidad, y acá me lo tienen que dar el dato, ¿no? Si yo en la realidad obtuve 2 moles, tengo un rendimiento menor y lo calculo. ¿Sí? 2 dividido 2,66. 75,2. Quiere decir que este procedimiento tiene un rendimiento del 75%. 75,2. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y quiero aclarar una cosa importante. Acá, cuando hablamos del rendimiento, el rendimiento afecta acá. De acá para allá. El hecho de que el rendimiento sea el 75% no quita
que acá estos 2,66 se consumieron y que acá se consumieron estos 8 moles. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque hasta acá no cambia nada. El rendimiento me cambia en la cantidad de producto que se obtiene. Nada más. ¿Estamos? Estamos. Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Y otra cosa, el rendimiento nunca podría ser más del 100%. O sea, si yo acá calcule que se obtienen 2,66 y no puedo obtener 5 moles, porque hay algún cálculo que hice mal. ¿Estamos? Porque si el sistema funciona perfecto, yo voy a obtener los 2,66. Pero siempre, de hecho, depende del procedimiento. A lo mejor si lo hago yo, obtengo un rendimiento. Viene otro operador y hace el mismo proceso y el rendimiento le puede dar distinto. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Yo puedo tener como dato la cantidad, estos 2 moles sería la cantidad real que se obtuvo. Cuando digo real es porque alguien lo hizo experimentalmente y tengo ese dato. Eso me lo tienen que dar a ese dato. ¿Estamos? ¿Qué dato me van a dar? O de la cantidad real que se obtuvo o del rendimiento que tiene el proceso. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Yo también les podría decir, yo ya sé que este proceso tiene un 90% de rendimiento. Entonces yo quiero saber cuántos moles se obtuvieron. Hago todo el cálculo que hicimos recién y llego al 2,66. Eso es el 100%. Si me dicen, ay, no me acuerdo qué ejemplo les di, 90% de rendimiento, voy a obtener X. Si yo ya sé que el proceso tiene un rendimiento del 90, ¿voy a obtener 2,66? No, voy a obtener el 90% de 2,76. ¿Estamos? $2,30 ya, profe. 2,39. ¿Está? Sí. Entonces, esta va a ser la cantidad real que se obtiene con el rendimiento del 90%. Repito, el rendimiento afecta de la flecha para adelante. ¿Estamos? A los productos. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora me voy al concepto de pureza. Voy con el mismo ejemplo. Supongamos que yo tengo ese mismo ejercicio. Pero, me dicen que el ácido clorhídrico que yo uso, o sea, este ácido, ¿sí? Vamos a cambiar y vamos a hacer un ejemplo en gramos. Vamos a poner, por ejemplo, 130 gramos, ¿sí? Con 100 gramos de un ácido que está al 50% de pureza. Así practicamos las dos cosas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Primero, ¿qué es la pureza? Cuando hablamos de pureza, hablamos de la pureza que tienen los reactivos. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que yo tengo 100 gramos de un ácido que tiene un 50% de pureza, ¿tengo 100 gramos de ácido? No. Tengo 100 gramos de algo que tiene ácido. ¿Cuánto? El 50%. El otro 50%, no sé, son basuritas, arenitas, cosas que no son ácido clorhídrico. ¿Estamos? Sí. ¿Sí?
Entonces, cuando a mí me dan un dato de pureza, es lo primero que tengo que mirar. En realidad, primero la reacción balanceada. ¿Por qué la pureza es lo primero que tengo que mirar? Porque si a mí me dicen que yo tengo 130 gramos de hidróxido, ¿sí? Y 100 gramos del ácido, pero que el ácido esté impuro, en realidad no tengo 100 gramos, tengo menos. ¿Cuánto voy a tener? Tengo que hacer el cálculo, que es una regla de 3 muy sencilla. Si 100 gramos son el 100% y mi pureza es el 50%, ¿cuánto ácido voy a tener? Y 50 gramos. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, la pureza es lo primero que tengo que mirar. Entonces, si a mí me dicen que tengo 100 gramos de una muestra de ácido, que está el 50% de pureza, ya no más no tengo esto, sino que tengo 50 gramos. ¿Está? Ahora sí, 50 gramos puros. ¿Estamos Sí. de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ahí ya resolví el tema de la pureza. Pero quiero que ahora veamos el tema del reactivo limitante porque les puse masas, gramos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo puedo mirar esta relación? Yo ahora tengo 130 gramos de hidróxido, 50 gramos de ácido y quiero saber cuál es el limitante. A la relación molar que me indica la reacción, la puedo mirar en gramos. A ver, ¿qué me dice esto? Que un mol de hidróxido reacciona con 3 moles de ácido. A esa misma relación la puedo ver en gramos. Un mol de hidróxido, ¿cuántos gramos son? No sé, hay que calcularlo. A ver, el aluminio pesa 27. Acá el oxígeno más el hidrógeno pesan 17. Y a eso lo multiplico por 3. O sea, 27 más 17 por 3. 78. Un mol de este hidróxido son 78 gramos. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. ¿Sí? Me voy al ácido clorhídrico. Un mol de ácido clorhídrico van a ser el peso del cloro más el del hidrógeno. El cloro 35,5. O sea que el hidrógeno, o más el hidrógeno va a ser 36,5. Eso es un mol. Pero yo en la estequiometría tengo 3 moles. Entonces, al peso molar lo tengo que multiplicar por 3. 36,5 por 3 me da 109,5. ¿Se entiende el cálculo que hice acá arriba? Sí. ¿Sí? No pongan todo esto, pongan solo la masa, pero yo siempre les digo, acostúmbrense. Fíjense que yo cuando hago esto encierro el 3, porque yo ya sé que ya lo multipliqué por 3. Porque muchas veces después no saben si lo que pusieron es el peso de un mol o de los 3 que están en la reacción. Entonces pues lo multiplican y lo vuelven a multiplicar y lo vuelven a multiplicar y lo calculan mal. ¿Está? Entonces, déjenlo claro que ya está multiplicado por 3. Entonces ahora, 3 moles de ácido clorhídrico son 109,5 gramos. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Y ahora hago la relación con las masas. Igual que hicimos antes. ¿Qué me indica la relación estequiométrica? Que por cada 78 gramos del hidróxido van a reaccionar 109,5 gramos del ácido. ¿Será este el limitante? No lo sé. Vamos a ver. ¿Se pueden consumir todos estos 130 gramos? Con 130 gramos, X. 130
Estoy haciendo la relación estequiométrica, pero todo en gramos. 130 por 109,5 dividido 78. Me da 182. Quiere decir, es más, 182,5. Quiere decir que yo tendría que tener 180 gramos. No, no tengo 50 nomás. ¿Estamos? Entonces, ahora está siendo el limitante. Vamos a hacer el cálculo con el limitante. 50 gramos de ácido. 50 por 78. 109,5. 35,6 gramos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se van a consumir del hidróxido que está en exceso, solamente se van a consumir 35,6 gramos. Y de estos 50 se consumen todos, porque este es el limitante. ¿Estamos? Y ahí haré los cálculos correspondientes. Sí, ¿Se entendió? sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Uy, ahí vi que alguien me pidió un recreo. ¿A qué hora me habrán pedido un recreo? No lo vi. Perdón, no lo vi. Alguien me pidió un recreo. Y ya ahora ya casi terminó. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Por mí ninguna consulta hasta ahora. Todo claro. Todo claro. ¿No? Profe, Claro, solamente profe. tenemos que indicar cuál es el limitante y ya está, así en los ejercicios. ¿Cómo? Después de hacer el cálculo, solo tenemos que indicar cuál es el limitante y ya está. Bien, excelente tu pregunta. El limitante es algo que vos lo vas a tener que calcular siempre, porque eso es lo que te va a indicar cuánto se forma. ¿Sí? A lo mejor yo no te pregunto cuál es el limitante, pero te pregunto cuánto se forma de la sal. Y vos, para poder calcular cuánto se forma, vas a tener que saber cuál es el limitante, porque a partir de ahí vas a tener que hacer los cálculos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Es más, muchas veces no les preguntamos cuál es el limitante, pero ustedes para calcular cuánto se forma, tienen que saber cuánto reacciona de cada uno. ¿Por qué? Porque si yo acá hiciera el cálculo de cuánto se forma de la sal, con estos 130 gramos, por ejemplo, de hidróxido, lo estaría haciendo mal, porque de esto sobra un montón. No reaccionan 130 gramos del hidróxido, perdón. Entonces, yo estos cálculos los voy a tener que hacer para saber cuál es el limitante, para saber cuánto se forma. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en la clase tienen varios ejemplitos que si quieren los vemos o si quieren los dejo descansar, no sé a qué hora tienen clase, pero acá esto hay que practicarlo, ¿sí? Fíjense en las clases grabadas, puntualmente no es a lo mejor este ejemplo, pero hay ejemplos de rendimiento, de pureza en la clase grabada, hay ejercicios resueltos, ¿sí? Porque esto tienen que sentarse y lo tienen que practicar. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Acá y después que hay que practicarlo, pero se entendió conceptualmente de qué forma tenemos que encarar este tipo de ejercicios. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Tienen alguna duda? Si quieren, yo me fijo. ¿Quieren que hagamos algún ejemplo más en el pizarrón o ya están con la cabeza saturada? Ya está, eso sería como un no para mí. Uno más, profe. ¿Uno más? ¿Hacemos? Bien.
Vamos a poner... Vamos a ver si se va a ir de nuevo. Acá tengo la reacción. Lo primero que tengo que hacer es que esté bien balanceada. ¿Sí? 2. Ahí está. ¿Estamos acá? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si yo inicialmente tuviera 150 gramos de este hidróxido con 3 moles de ácido. Y de paso hacemos una relación mixta porque esto lo tengo en gramos y esto lo tengo en moles. Y vamos a ver cómo lo podemos relacionar también. ¿Se ve mejor si prende la luz? Se ve bien, profe. ¿Sí? ¿Qué voy a tener que hacer en este caso? Primero tengo que saber cuál es el limitante. ¿Sí? Para saber cuál es el limitante tengo que hacer la relación. Yo sé qué información tengo, que por cada mol del hidróxido se consumen 2 moles del ácido. ¿Hasta ahí estamos? Esa es la relación estequiométrica que yo saco de la reacción balanceada. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, como yo esto lo tengo en gramos, yo quiero ver esta masa en gramos. Y un mol del hidróxido, ¿por qué un mol? Porque acá en esta reacción yo tengo un mol. ¿Cuántos gramos son? Voy y los calculo. El calcio pesa 40. Estos chicos voy y los busco en la tabla, yo porque ya me los aprendí de memoria. El calcio es 40, el oxidrilo es 17, y a los oxidrilos en este caso lo multiplico por 2. O sea, 40 más 17 por 2. Me da 74. Quiere decir que un mol son 74 gramos. ¿Sí? Quiere decir que 74 gramos de hidróxido reaccionan estequiométricamente con 2 moles de ácido. ¿Se dan cuenta cómo acá yo hice una relación mixta? A esto lo puse en gramos, pero a este lo dejé en moles. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vale la pena hacer tanto cálculo si yo estos datos los tengo en moles. Eso depende del dato que ustedes tengan. Si yo tengo todo en moles, trabajo todo en moles. Si tienen todo en gramos, y van a tener que trabajar todo en gramos. Pero si tienen gramos y moles, no hace falta que a esto también lo pasen a gramos o a esto lo pasen a moles. Pueden trabajar así de forma mixta. ¿Sí? Porque Sí, profe. cuando yo leo esto, esta reacción, digo que con un mol reaccionan 2 moles, o con 74 gramos de este reaccionan 2 moles de este, es lo mismo. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora, ¿se consumirán todos estos 150 gramos? No lo sé, vengo acá y hago la relación. Si con 74 necesito 2 moles, con 150 gramos, X. Ahora esto, ¿qué voy a hacer? Esto es gramos por moles dividido gramos, o sea que acá lo que yo quiero obtener, el resultado es en moles. ¿Se entiende? Porque los gramos se cancelan con los gramos. 150 por 2. 405 me dio. Bien, 4. 4 moles. ¿Sí? Oh, bueno, ya había escrito 4. ¿Tengo yo 4 moles? No, porque No. tengo 3. Entonces, no se puede consumir todo este hidróxido. ¿Por qué? Porque no me alcanza la cantidad de ácido. Se va a consumir todo el ácido y algo del hidróxido. ¿Cuánto? Ahora tengo que volver a calcularlo porque esto que calculé acá en realidad no me sirve.
Para lo único que me sirve es para saber que este no es el limitante. ¿Estamos? Sí. Entonces ahora voy a calcular para el ácido. Si con 74 gramos yo necesito 2 de ácido, 3 moles de ácido, ¿cuánto voy a necesitar de hidróxido? Y esto me da 74. 211. Bien, 111. Y yo tengo 111 gramos de hidróxido, sí, e incluso tengo más. Quiere decir que ahora acá en el cambio se van a consumir 111 gramos y los 3 moles. De esto no me va a quedar nada porque este es el limitante. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y si yo quisiera saber cuántos, último cálculo y os dejo, ¿cuántos moles? Yo quiero saber, ¿cuántos moles de sal se obtienen si yo sé que el rendimiento es del 82%? ¿Se entendió la pregunta? No. Va de nuevo. Con estas mismas cantidades yo ahora quiero saber cuántos moles de sal se forman sabiendo que tenemos un rendimiento del 82%. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí? Todo lo que hicimos hasta acá es válido, porque yo ahora tengo que saber cuánto se forma. Me voy con el limitante. Por cada 2 moles de ácido se van a formar un mol de la sal. Ahora reaccionamos 3 moles de ácido. ¿Cuántos se van a formar? 3 dividido 2. ¿Está? 1,5. Ay, yo lo hago con la calculadora. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, este 1,5 es lo Profe, que tengo una duda. Sí, ¿Cómo sabes que hay un mol de sal en los 2 moles de ácido? eso te lo da el test de geometría. Ahí hay un 1. ¿Sí? Ese dato te lo da la estequiometría. Por cada 2 de ácido se forma 1 de la sal. Eso te lo indica la reacción que está balanceada. Bueno, profe, gracias. ¿Está? Ahora, este 1,5 es lo que yo espero obtener con un 100% de rendimiento. Yo voy a obtener menos porque el rendimiento es del 82. Al 82% voy a obtener menos. 1.23 moles. Bien. 1,23 moles. Moles de la sal. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Los dejo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Hasta acá llegamos, chicos. Les hago una consulta. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuestionario que es como una autoevaluación que lo hacemos cuando termina la unidad. No tiene nota, no es algo que vaya a inferir digamos, en la nota de ustedes, y yo se los voy a dejar habilitado, pero no sé si quieren que se los habilite ahora o quieren que se los habilite la semana que viene cuando hayan terminado de redondear un poquito el tema. Es un la semana que cuestionario viene. múltiple opción para resolver, ¿sí? Como para que ustedes vean más o menos algunos ejercicios, ¿sí? Si puede ser semana que viene. Sí, esto por eso se los consulto a ustedes,
¿sí? Ahí no sé quién me pregunta de los parcialitos. Sí, a ver, en realidad estos parcialitos son unos cuestionarios que son de autoevaluación que ustedes los resuelven solos en el aula virtual. ¿Sí? Yo se los habilito, ¿sí? Si quieren, ya lo charlamos la semana que viene, se los habilito por 2 o 3 días, pero cuidado que cuando ustedes entran a resolverlo, tienen 30 minutos para resolverlo. Pero es para que lo vean ustedes, yo si quieren se los habilito para que lo puedan resolver varias veces, digamos, no hay problema, ¿sí? Hay alguien, Florencia, en ese caso yo no te puedo matricular en el aula virtual si no figuras en el aula, ¿sí? No importa si no lo podés hacer a esta autoevaluación, la haces después cuando puedas tener acceso a la UV, ¿estamos? No es obligatorio, es para que ustedes lo hagan y vean más o menos, no son ejercicios parecidos a los del parcial, son ejercicios sencillos como para que vean ustedes cómo es cómo están o si entienden el tema, ¿estamos? Lo dejamos entonces para la semana que Profe, viene. Sí, ¿hay fecha estimada para el primer parcial? sí, está en el cronograma y no me la acuerdo, pero sí hay una fecha estimada que está en el El cronograma. 19, profe. 19 de abril. 19 de abril. Bien, Sí. ahí esa es la fecha. ¿Estamos? Perfecto, profe. Gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Disculpe. La profe del práctico la semana pasada dijo que, bueno, este parcial es más que todo práctico. Le quería Sí. preguntar por ahí qué es lo que tendríamos que estudiar de la teoría, o si hay que... Como los ejercicios que tienen en la guía. ¿Estamos? Bien, profe, perfecto. ¿Sí? Y ahí respondiendo también a lo que dice Leonardo, los ejercicios que aparecen en el parcial son como los ejercicios que están en la guía y eso los resuelven ustedes en el práctico. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? La idea es que toda la resolución de ejercicios ustedes la hacen en el práctico. Yo por ahí, cuando el tema, como por ejemplo estequiometría, es tan numérico y tan que, bueno, cuando les doy la parte de la teoría, prefiero ir al pizarrón y darles algún ejemplo. Por eso nosotros no es que nos sentamos a resolver ejercicios, porque eso en realidad lo hacen en la parte del práctico. Conmigo ven toda la parte de la teoría. Y yo cada tanto les hago algún ejemplo, alguna cosa como para que se termine de entender la idea. Pero conmigo ven siempre toda la parte teórica y en el práctico van a hacer toda la resolución de ejercicios. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene entonces les cuento cómo sería el tema este de la autoevaluación. ¿Sí? Perfecto, profe. Dale, profe. Ok, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Les aclaro, sí, chicos, que para el momento de rendir el parcial, solo pueden rendir aquellos que estén en la lista, o sea, quienes estén fuera de término, que hay alguien me consultaba, por favor, digamos, agilicen el trámite para que aparezcan como alumnos del curso, porque ahí sí, la restricción es que solo va a rendir el examen aquel que está en la lista. ¿Estamos? Digamos, Profe. sí. ¿Y cómo sabemos quién está en la lista y quién no? Los que tienen, los que están matriculados en el aula virtual son los que están en la lista, ¿sí? Porque se matriculan Listo. Joder. automáticamente. ¿Estamos? Listo. Gracias, profe. Sí. Lo que pasa es que es muchísima información, ¿no? La verdad, a ver, no sé porque, a ver, la idea es que estén cursando la materia aquellos que, por eso tienen que ustedes tratar de agilizar el trámite. Ya voy a preguntar, pero son muchísimos los archivos y la información que está en el aula virtual. No sé si ustedes no tienen algún grupo de WhatsApp o algo en donde puedan compartir los archivos, porque por mail tampoco no me van a entrar porque son archivos pesados. Y hay clases y videos y ejercicios y hay un montón de cosas. ¿Sí?
¿Estamos? Por eso, de hecho, tampoco nosotros no los podemos matricular si no figuran en, digamos, como alumnos. ¿Estamos? Porque a mí me ha pasado que por ahí he matriculado gente, o digamos, o ha tenido materia y después no están en la materia, entonces en realidad no podemos. Y ahí mandaron un link de, me parece que debe ser del grupo. ¿Sí? No sé quién es quién me consultó. Que armamos nosotros. Bien, porque el tema es ese, digamos, nosotros toda la información la compartimos a través o de autogestión o del aula virtual. Justamente, digamos, ese es como el medio que tenemos nosotros para compartir toda la información y para eso necesitan estar inscritos. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí. ¿Usted tiene contacto con la profe del práctico? Porque le quería pedir si le podía recordar que nos suba los PowerPoint. ¿No están subidos? No, o sea, ella en clase nos muestra así un material que es re práctico, o sea, a mí me resulta práctico los cuadritos que nos armó para la formación de compuestos y las nomenclaturas y todo eso, pero hace desde la primera clase que nos dijo que nos lo iba a subir, pero todavía no subió nada. Bien, a ver, yo le voy a avisar porque a lo mejor ella los tiene y si, digamos, y se olvidó de enviárselos, ya ahora le mando, digamos, un mensaje. Si no, también le pueden mandar digamos, un mail a la materia. Lo que pasa es que ahí, digamos, nos llega a las 2 y puede que ella lo vea o no. Pero yo le aviso entonces que suba, si puede subirlos. Ella le dijo que se los iba a subir. Sí, nos dijo eso y que además iba a subir las clases y no sé qué otra cosa. Perfecto, yo le digo entonces si puede subir eso. Dale, gracias, profe. No, de nada. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no hay más consultas, ¿sí? Nos vemos nosotros el martes que viene, ¿sí?